Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos un título que es más que cortito, es un nombre, Felipe. Hoy vamos a hablar de Felipe. Y para comenzar a hablar de Felipe, podríamos comenzar pensando en nuestra nación. Hace unos años, varios ya, en 1984 hubo en nuestro país lo que se conoció como el Plan Alimentario Nacional, que era una especie de ayuda que se daba a las personas necesitadas para poder solventar la canasta familiar. Eso fue conocido como la caja PAN, ¿recuerdas? Bueno, algunos mayores sí la recordarán. Y luego de la caja PAN aparecieron otras formas de ayuda social, como por ejemplo vales de supermercados, otro tipo de ayudas que podrían reemplazar o coincidir con este sistema de la caja PAN. Bueno, estaba todo bien al principio, pero luego sucedió lo que normalmente sucede con las ayudas sociales, y es que las personas que están encargadas de la distribución y de la administración de de estos beneficios hacia la sociedad, por ahí tienen sus formas de realizarlas y muchas veces benefician a quienes no lo necesitan, y a veces hay personas que necesitan realmente y no reciben este tipo de ayuda social. Ante esta mala distribución sigue habiendo escasez, las personas siguen teniendo falta de alimentos, y bueno, esto es justamente lo que sucedió en el tiempo en el cual este personaje Felipe estaba en los primeros días de la iglesia, y cuando la iglesia de Jesucristo comenzó a crecer, luego de la crucifixión de Jesús, los discípulos y seguidores comenzaron a multiplicarse, y también comenzó a multiplicarse la necesidad y a verse más necesidad en la sociedad de este grupo de creyentes. Y bueno, también había algo parecido a la caja PAN, había colaboraciones o distribuciones de ayuda, y entonces así era como se iban ayudando unos a otros para poder solventar sus gastos. Bueno, también sucedió en los primeros días de la iglesia que había personas que no administraban bien estas ayudas sociales y no beneficiaban realmente a quien tenían que beneficiar. Así que con esta introducción comenzamos a descubrir este personaje conocido como Felipe. Dice allí en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6 y en el versículo 1, lo siguiente. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, nos está comentando una cosa que está aconteciendo, y es que había viudas VIP. Había, por ejemplo, las viudas de los hebreos eran muy bien atendidas, y las viudas de los griegos eran desatendidas, es decir, no le daban la distribución diaria correctamente. Y entonces había un desequilibrio social, y había allí una murmuración, y por lo tanto había un malestar en la sociedad de estos creyentes. Bueno, quienes podrían hacerlo correctamente y bien eran los apóstoles, que en ese momento estaban trazando los lineamientos y las bases doctrinales de la iglesia. Pero ¿qué pasaba? Si ellos se dedicaban a distribuir las mesas, a repartir las ayudas sociales como corresponde, no podrían enseñar la palabra, que era tan importante en los primeros tiempos como lo es hoy en estos tiempos. La palabra de Dios siempre ha sido fundamental en la vida de cada persona. Por eso, allí, ante esta murmuración y este estallido social cristiano, los apóstoles tratan de resolver la situación, y entonces proponen lo siguiente. Dice allí el libro de los Hechos,
en el capítulo 6 y en el versículo 2 lo siguiente. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Allí encontramos a los apóstoles explicándoles la necesidad de que tienen que aparecer nuevas personas en la distribución de los alimentos o de estas ayudas sociales. Para lo cual ellos dicen no es justo que nosotros hagamos esto, y entonces tendríamos que ampliar el campo y que haya personas que se dediquen a resolver esta situación de este problema social que está sucediendo. Y entonces los apóstoles proponen lo siguiente. Dice el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 3, lo siguiente. Buscad, dicen los apóstoles, pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ellos proponen, dice, bueno, ya que las personas que están encargándose de la distribución diaria no están haciendo bien las cosas, parece que no hay gente honesta, dice, bueno, vamos a elegir, convoquemos en la multitud a 7 personas, que se presenten todos los que quieran, pero que de ahí van a salir solo 7, con estas características. Tenían que ser personas honestas, fundamental en todo trabajo, una persona honesta. Tenían que ser íntegros, cabales, sin acepción de personas. Tendrían que ser creyentes, porque se está hablando de una comunidad de creyentes, seguidores de Jesucristo. Y tenían que tener sabiduría, la cual se las otorgaría el Espíritu Santo. Esa sabiduría les permitiría a estos 7 hombres determinar quién realmente necesitaba esta ayuda social y quién no la necesitaba. Entonces ellos sabrían cómo distribuir. Así que bueno, eligen a estas 7 personas, estos 7 hombres que aparecen, y bueno, y miren cómo fue la elección, y qué bueno que fuera que en todo trabajo, ya sea entre cristianos o en la misma sociedad, se tuviese este tipo de reconocimiento en una persona para hacer una tarea determinada. Dice allí en Hechos capítulo 6 versículo 5 lo siguiente: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y bueno, allí encontramos a este maravilloso hombre dentro de este grupo de los 7, conocido como Felipe. Bueno, Felipe parece que era un hombre cabal, un hombre íntegro, capaz de realizar una tarea que se le encomendara, hacerla bien, hacerla sin acepción de personas, y poder realizar una tarea realmente como habría que hacer cualquier tipo de tarea, sin importar si uno es creyente o no. Así debiera ser todo, y cómo cambiaría el mundo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasó? En los primeros años de la iglesia empezamos, como vimos y leímos, que los números de seguidores de Cristo comenzó a crecer. Esto hizo que el resto de las religiones se opusieran a este grupo de creyentes o seguidores de Cristo, y comenzaron a perseguirlos, y comenzaron a hostigarlos, comenzaron a martirizarlos, a torturarlos, a asesinarlos, y comenzaron lo que se conoció como las persecuciones. Y ya en su momento Jesús les había anunciado a sus discípulos que iban a venir persecuciones contra sus seguidores, y que si ellos estaban dispuestos a aceptar este tipo de vida, bueno, tenían que conocerla. Y Jesús les dice que ellos serían felices por morir por la causa de Cristo, o por seguir este enfrentamiento y esta oposición por ser un seguidor de Cristo. Y quedó escrito en la Biblia. Dice Lucas capítulo 6, versículo 22 lo siguiente: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa
del Hijo del Hombre. Y allí entonces comienzan lo que se conocen como las persecuciones. Bien, la iglesia de Jesucristo nació allí en Jerusalén y Dios permitió estas persecuciones porque si no hubiese sido así, el resto del mundo no hubiese alcanzado el Evangelio, no hubiese podido entender y encontrar el plan de salvación de las almas, que es lo que se llevó a cabo cuando Jesucristo vino al mundo, poder darle a las personas la oportunidad de encontrar la salvación de su alma, encontrar el perdón de Dios y encontrar una nueva relación con Dios. Y por supuesto ser salvados de la condenación eterna que pesa sobre todo hombre pecador. Y bueno, entonces allí comienzan estas personas a ser esparcidas y a recorrer ciudades y aldeas. Y bueno, Felipe tenía, además de ser un buen hombre, un buen creyente, un buen administrador, un hombre honesto y cabal, además de eso, Dios le había dotado de un don especial. Era el don de evangelista. Así que tierra que pisaba Felipe, Felipe predicaba. Y bueno, Felipe sale disparando de Jerusalén por temor de ser ejecutado por la causa de Cristo y comienza a recorrer la ciudad de Samaria. Bueno, si hubiese sido por los judíos, Samaria no hubiese alcanzado el Evangelio, porque entre judío y samaritano hay una rivalidad y los samaritanos son despreciados de los judíos y entonces no hubiese llegado allí el Evangelio a los samaritanos. Pero allí está Felipe corriendo en esta ciudad, entrando en la ciudad y comenzando a predicar el Evangelio, porque esto es lo que hacían cada uno que eran esparcidos, iban predicando el Evangelio. Y esto es lo bueno de cómo el Evangelio pudo ser alcanzar personas en distintos lugares, razas, situaciones sociales, y esto es maravilloso. Dice allí en Hechos capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Qué maravilloso es que ellos no se amedrentaron, no desistieron de esta causa tan importante como ser un seguidor de Jesucristo. Y allí vemos a Felipe entrando en Samaria. Dice Hechos 8, capítulo 8, versículo 5, lo siguiente. Entonces Felipe, dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Qué hermosa noticia recibieron estos hombres y mujeres y niños, jóvenes, ancianos, que pudieron encontrar que Dios los amaba, que había un plan de salvación trazado a partir de la muerte de Cristo en la cruz y que ellos podían alcanzar la salvación del alma. Qué hermosa noticia les llegó a Samaria. Y eso fue un despertar maravilloso y la ciudad se conmocionó por la predicación de este gran hombre Felipe el Evangelista. Dice allí en el libro de Hechos capítulo 8 versículo 6. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. Allí estaba Felipe, entrando en esa ciudad de los samaritanos, una ciudad de hombres y mujeres despreciados por el resto, pero que allí Felipe les anunciaba el amor de Dios y era un amor sin acepción de personas. Y allí Felipe no estaba distribuyendo comida, no estaba distribuyendo para las necesidades físicas, estaba distribuyendo cabalmente, fielmente y sin acepción de personas el mensaje de Dios, el Evangelio, lo estaba presentando, porque Dios dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Y allí Felipe estaba dando eso que él había recibido y había cambiado su vida. Y esto conmocionó la ciudad y llegaron a tener tanta felicidad. Se cambió el corazón de estas personas. Y miren lo que dice en Hechos capítulo 8, versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Qué hermoso cuando una persona recibe a Jesús en su corazón. Puede ser una persona muy atribulada, puede ser una persona que ha sufrido mucho o que esté en situaciones críticas en la vida. Tal vez esté en drogas, tal vez esté en prostitución, en adicciones, tal vez cometa crímenes y esté en el hurto, el robo, la violencia
o quién sabe cuántas cosas, el alcohol, el juego. Pero cuando Cristo entra en el corazón de esa persona cambia y comienza a tener un gozo especial y deja de hacer todas esas cosas y delitos que cometen y que ofenden tanto a Dios y perjudican tanto a la sociedad. Así que encontramos a la ciudad de Samaria, por la predicación de Felipe, una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo gozo, una nueva alegría. Y dice allí el impacto que causó en estas personas, hombres y mujeres, que eso les llevó a hacer algo a estas personas. Dice Hechos capítulo 8, versículo 12. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Qué hermoso habrá sido este hombre, Felipe, en medio de una gran multitud, anunciando el mensaje de Dios. Un gozo tremendo, una felicidad sin igual. La gente convertida a Jesucristo, recibiendo el mensaje de salvación de las almas y allí bautizándose para integrar y para ser insertados en una nueva comunidad conocida como los cristianos, los seguidores de Cristo. Y bueno, allí vemos la fama de este gran hombre, Felipe. Y podríamos decir, él estaría cómodo allí. Pero le llega un llamado de Dios. Y Dios le pide que deje todo ese lugar porque ya había sido evangelizado y el evangelio seguiría corriendo. Y le dice que deje ahora ese lugar entre las multitudes y que se vaya a un lugar desierto y solitario. Y qué situación sería para una persona que le digan: bueno, deja la fama, deja todo lo que estás adquiriendo para ir a un lugar solitario, un lugar desierto. Pero sin embargo, Felipe escucha la voz de Dios y tiene que tomar una decisión. Dice Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Es una propuesta bastante extraña de decir, podría decir Felipe, pero si mira el éxito que tengo acá, mira la gente cómo se convierte, me quiero quedar acá. Sin embargo, Felipe entendió que no dependía de él ni lo que él quería, ni lo que él deseaba, sino lo que Dios quería. Y eso es lo bueno en todo creyente, que uno tiene que hacer lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Y si Dios nos dice ven aquí, aquí estamos. Y si dice ve allá, allá tenemos que partir. Y eso es lo que hizo Felipe. Sin importar esa fama que tenía en Samaria, allí Felipe obedece. Y dice allí, Hechos 8:27, entonces él se levantó y fue. Qué lindo, qué bueno esta actitud de Felipe. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Aquí encontramos a un ministro de Economía de África. Él había ido a Jerusalén con la intención de adorar a Dios y ahora volvía de Jerusalén. Dice que él había ido de su nación, había llegado a Jerusalén, había adorado y ahora se volvía nuevamente al África. Y venía por el camino, un camino desierto, y él venía allí. Y dice la Biblia que él venía muy tranquilo, sentado en su carro, pero que él estaba haciendo algo. Dice Hechos 8:28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Podríamos pensar que hombre sabio fue a Jerusalén desde su nación, adoró a Dios y ahora vuelve sentado en un carro y viene leyendo las Escrituras. Podríamos decir, qué gran hombre de Dios. Este hombre realmente es un hombre realmente seguidor de Dios. Pero ¿sabes una cosa? El haber ido a adorar y el volver leyendo ese gran libro, las Escrituras, como él venía leyendo al profeta Isaías, eso no lo hace un seguidor de Jesucristo, no lo hace un hijo de Dios y no lo hace una persona que esté en buena relación con Dios, por más que él lo deseara. Porque, ¿por qué fue Felipe? ¿Por qué Dios llamó a Felipe a que se encontrara con este hombre?
Porque este hombre, cuando venía leyendo la Escritura, estaba muy preocupado, porque él estaba leyendo un libro que había escrito el profeta Isaías, y en el libro decía que había una persona que iba a ser maltratado, que iba a ser herido, molido por los pecados de otros. Dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Herido, angustiado. Él lee que esta persona había sido ofrecida en sacrificio como un cordero que va al matadero. Y él no entendía y estaba preocupado porque no sabía de quién hablaba esta escritura. Entonces el Espíritu Santo le dice a Felipe, bueno, esta es la persona que yo te mandé a encontrarte. Ahora ponete cerca de él y trata de establecer contacto y enseñarle la Escritura, predicarle el Evangelio. Dice allí Hechos capítulo 8, versículo 29. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y bueno, Felipe, obediente, él sabe que por más que lo vea leyendo la Biblia, la Escritura, por más que lo vea venir desde el camino de Jerusalén, donde subían todos a adorar, él no dice, bueno, pero este es un hombre creyente, no duda Felipe. Ante la voz de Dios él se va a juntar a este carro y va a tratar de establecer contacto. Y entonces mire qué hermoso lo que hace Felipe, el evangelista. Dice Hechos 8:30, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Qué pregunta le hizo? Es raro porque él venía leyendo la Escritura, se suponía que la entendía, pero Felipe era un evangelista y él tenía que presentar el Evangelio. No importa si la persona dice, yo conozco a Dios, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo canto coritos, yo adoro, yo alabo. Para un evangelista, esto no es una razón para decir que esa persona conoce a Dios. El evangelista lo que hace es presentar el Evangelio y allí la persona tiene que tomar la decisión. Y Felipe lo entendió, entonces le va a preguntar a este hombre, funcionario, a este ministro de Economía, le dice, ¿entiende lo que estás leyendo? Y observen la pregunta, esta respuesta, observen la respuesta a la pregunta de Felipe. ¿Qué le responde el ministro de Economía? Dice así, Hechos 8:31, él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces este hombre, por más que parecía que era un creyente, tenía una necesidad impresionante. Su alma estaba vacía. Por más que él vivía una religión, pero no vivía a Cristo, no vivía a Dios. Y su corazón estaba vacío. Entonces le pide que Felipe le enseñe, si él entiende, que le enseñe y lo invita a subir al carro. Hay una necesidad tremenda. Y bueno, allí está Felipe el evangelista, justo en el momento adecuado. Y le va a hablar a este hombre, a este ministro de Economía. Le va a explicar de quién habla esta escritura del profeta Isaías y le va a hablar a través de esa escritura y comenzando desde allí, le va a hablar el Evangelio de Jesucristo. Y esta persona va a conocer a Jesús y lo va a recibir en su corazón. Pero qué momento maravilloso cómo él lo hizo, cómo trabajó Felipe en este hombre. Dice allí, una vez que el ministro lo invita a sentarse en el carro y Felipe comienza a predicarle. Miren lo que dice la Escritura. Dice Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Qué hermoso es pensar que hay personas como Felipe dispuestos a explicarnos cómo son las cosas, cómo es esto de conocer a Jesús, cómo es esto de acercarse a Dios, de encontrar una salvación para el alma, cómo sucede esto. Y bueno, dice que él comenzó de esta escritura. Felipe le empezó a predicar a través de lo que decía el profeta Isaías y le habló de Jesús. Y que eso que decía el profeta Isaías era lo que había pasado con Jesucristo en la cruz del Calvario, quien como cordero fue llevado al matadero por causa del pecado que él no había cometido, sino el pecado mío y el pecado tuyo.
Eso le dijo Felipe al ministro de Economía. Y le habló tan perfectamente el Evangelio que también le habló del bautismo. ¿El bautismo qué es lo que hace? ¿Salva? No, el bautismo no salva. Una vez que la persona recibe a Jesucristo, el bautismo lo que hace es incorporar a la persona en un grupo, en una iglesia local. Eso hace el bautismo y hace que los demás lo reciban en comunión. Pero la salvación no se obtiene por el bautismo, se obtiene mediante la fe en Jesucristo. Esto le explica Felipe al funcionario. Y entonces dice así, Hechos 8:36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Qué hermosa pregunta. Cuando uno ha creído en Jesucristo, lo ha recibido en su corazón, ¿qué impide que uno pueda ser bautizado y que se identifique con un grupo? A veces las personas reciben a Cristo, van a la iglesia y no piden el bautismo o no les anuncian que necesitan ser bautizados. Primero porque es un mandamiento de Jesucristo y luego porque la iglesia necesita recibir a esa persona en comunión, a esa persona que ya fue salvada. El bautismo recibe a una persona que ya ha sido salvada, la recibe en comunión. Y si no es bautizada, va a la iglesia, pero no forma parte de ese grupo hasta que el bautismo no lo incorpora en ese grupo. Por eso el eunuco dice, aquí hay agua, ¿qué impide que pueda ser bautizado? Es decir, el eunuco le dice, yo quiero ser bautizado. Felipe le dice, esperá, todavía no sos creyente, no podés ser bautizado todavía. Primero tenés que ser salvo, tenés que creer en Jesucristo. Y esto le dice allí en Hechos 8:37 para responderle a esta pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice Hechos 8:37, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es fundamental, que uno crea. Para que uno pueda ser bautizado, primero tiene que ser salvo. Tiene que creer que Jesucristo vino a morir en la cruz por uno, que ocupó nuestro lugar. Debe pedirle perdón a Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados y aceptándolo en su vida como Señor y Salvador. Cuando el eunuco hizo esto que le dijo Felipe, el eunuco hizo esta respuesta. Entonces dice en Hechos 8:37, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el versículo 38 dice, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Qué hermoso es este momento, cuando la persona es salvada, pero también qué hermoso cuando la persona es recibida en comunión en la iglesia local, por medio del bautismo. Y allí estamos estos dos hombres en el desierto, me imagino, luego de Felipe haberlo bautizado y haberle predicado que él aceptó a Jesucristo, lo bautizó y ahora lo tiene que abrazar Felipe, porque es su hermano. Ahora ya no es un funcionario que es intocable, sino que ahora son hermanos y tienen el mismo Padre, el mismo Dios. Y entonces allí ese abrazo tal vez habrá sido la despedida, porque a partir de allí ya Felipe se va a retirar y el funcionario se va a volver a su tierra. Dice allí, Hechos 8:39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Qué hermoso habrá sido ese momento. Y allí dice que se despidieron, dice que el eunuco vuelve, o mejor dicho, el ministro de Economía vuelve a su tierra, pero ahora vuelve como un hombre diferente. Ahora es un hijo de Dios y es portador del mensaje de salvación. Y se cree que por medio de la predicación de Felipe, por la conversión de este hombre que hubo, de esta manera entró el Evangelio en África, por este funcionario que llevó el mensaje de salvación al África. Qué hermosa historia, ¿verdad? Y bueno, dice que ahora Felipe sigue su camino y Felipe va a seguir recorriendo ciudades y ciudades predicando el Evangelio. Y allí ya se separan y Felipe sigue con su tarea de evangelista
porque para eso lo había llamado Dios. Dice allí Hechos 8:40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Qué hermoso habrá sido ver a Felipe o estar allí entre la multitud mientras Felipe predicaba. La gente se convertía, recibía a Cristo, encontraba una nueva relación con Dios y eran gozosos, vivían un gozo especial. Y así dice que Felipe comenzó a ir de ciudad en ciudad hasta que llegó a una ciudad y se quedó allí, en Cesarea. Y podemos pensar qué pasó con Felipe. Abandonó el Evangelio, abandonó la predicación del Evangelio, que dejó su ministerio. Bueno, no. Felipe se estableció en Cesarea y allí él tenía una casa porque él había predicado alrededor de todas las ciudades y ahora habría personas que necesitarían llegar a un hogar y ser recibidos, y cuando eran creyentes no los recibían, pero por eso Felipe en Cesarea se establece, tiene una casa, tiene una familia, y entonces dice que a partir de ahí Felipe comenzó a recibir a todos aquellos que venían a su casa y que necesitaban alojamiento. Y muchos de ellos no eran creyentes, tal vez venían acompañando a creyentes, pero no eran creyentes. Bueno, caían en la casa de Felipe. Uno de ellos fue el apóstol Pablo, que dice que venían pasando y llegaron a la casa de Felipe. Felipe los albergó, los recibió en su casa. Qué vida la de Felipe. Dice Hechos 21:8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Allí cuando uno llegaba a Cesarea, lo primero que hacía si era creyente es preguntar dónde vivía Felipe. Y allí iba con su bolsito, iban tal vez varios y golpeaban la puerta de Felipe y Felipe les abría, los recibía, los atendía y les hablaba la palabra de Dios. Y tal fue la obra que él hizo, no solo en el exterior, sino también en su propia vida y en su casa, que cuando uno llegaba a la casa de Felipe, lo único que se escuchaba es la palabra de Dios, y ello provocaba un impacto en todas las personas. Tal fue que Felipe tenía 4 hijas, y cuando Felipe tal vez terminaba de hablar, las hijas seguían predicando, y todos los que pasaban por la casa de Felipe recibían el Evangelio por Felipe o por estas 4 hijas que predicaban el Evangelio. Dice allí Hechos 21:9, es decir, Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Qué bueno es este hombre, Felipe. Qué bueno es conocer a un hombre como Felipe. Allí lo vemos sirviendo a las viudas, alimentándolas, distribuyéndoles las mesas, haciendo su ministerio. Pero qué bueno también es cuando le vemos entrar en Samaria, sin acepción de personas, predicar el mensaje. Una ciudad entera encuentra la salvación de su alma y había tal gozo. Qué bueno es ver a Felipe cuando él va a un desierto y se encuentra con un hombre solitario que está preocupado porque no entiende de qué se trata la Biblia, no encuentra el mensaje de Dios y él le predica el Evangelio. Qué bueno es cuando encontramos un Felipe que nos alberga en su casa y nos habla la palabra de Dios y nos recibe gozoso, y toda su familia habla de Jesucristo. Y pensando en la obra de Felipe, pienso en todos los Felipes que hay en el mundo y que predican el mensaje y que Dios los ha llamado para poder anunciar el mensaje. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasaría si no hubiera un Felipe que predicara el mensaje de salvación? Bueno, la Escritura lo dice allí en Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Qué bueno es que haya Felipes en todo el mundo y que estén predicando el mensaje de salvación, para que las almas puedan encontrarse con Jesucristo, alcanzar el perdón de Dios, recibir la salvación del alma, y un día podrán experimentar el gozo de la salvación cuando en el cielo sean recibidos por haber conocido a Jesús
como Señor y Salvador. Qué bueno es que haya todavía Felipes que anuncian el mensaje de salvación. Y recordemos que tú puedes ser un Felipe, que Dios te está llamando para que puedas aceptar a Cristo en tu corazón, pedirle perdón por tu pecado, recibirlo en tu vida y que Dios te pueda usar y entregarle toda tu vida a Jesucristo y hacer su voluntad como lo hizo Felipe. Y que Dios te pueda poner para que personas puedan alcanzar ese gozo que alcanzaron todas las personas que recibieron a Jesús. Tal vez seas una mujer como las hijas de Felipe o como la señora de Felipe, que ellos anunciaban el mensaje. Y que Dios te use para que vos también puedas ser un Felipe o una mujer Felipe que predica el Evangelio, que anuncia el mensaje. ¿Qué pasaría si los Felipes cerraran su mensaje y no respondieran al llamado de Dios para predicar el Evangelio? Las personas no conocerían a Jesús y no podrían alcanzar la salvación del alma. Bienaventurados los Felipes que predican el mensaje del Evangelio. Y este programa es eso, una voz del cielo que anuncia que en Jesucristo hay salvación y que tú puedes alcanzar el perdón de Dios. Por eso en Felipe están representados todos aquellos que anuncian este mensaje, el mensaje de Jesucristo. Y en Jesucristo está la salvación del alma, porque como le explicó al eunuco Felipe, allí Él murió por nosotros. Fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados, porque Él recibió todo el castigo que merecían nuestros pecados. En este momento puedes ser tú un Felipe. Para hacerlo primero tienes que creer que Él murió por ti, aceptarlo en tu corazón, pedirle perdón, recibirlo en tu vida como Señor y Salvador. Y entonces también tú podrás ser un Felipe o una Felipa que anuncia el mensaje de salvación. Que Dios te ayude para que en este mensaje haya podido cambiar tu pensamiento y que puedas entender que Dios te puede usar y que Dios te puede salvar. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.